La estequiometría se refiere a las medidas y relaciones cuantitativas entre las sustancias y las mezclas de interés en química. En otras palabras, es el uso de una ecuación química balanceada para calcular las cantidades de reactivos y productos. Se puede conocer la cantidad de un producto al utilizar una cantidad X de reactivos, pero para ello es necesario conocer en primer lugar los conceptos de reactivo limitante y reactivo en exceso, pues en una reacción hay un reactivo que determina la cantidad de productos. Este es el reactivo limitante y se consumirá por completo una vez terminada la reacción. Al reactivo que no se consume por completo y por lo tanto sobra se le conoce como reactivo en exceso. La cantidad máxima de producto que se puede producir se llama rendimiento teórico, pero debido a que existen factores como la pureza, temperatura, mala calibración del material, reacciones secundarias, etc., al realizar una reacción en el laboratorio es posible que no se llegue a dicha cantidad máxima de producto, por lo cual se hace una relación entre el rendimiento teórico y el rendimiento real para obtener el porcentaje del rendimiento de la reacción. En la práctica se llevará a cabo una reacción de neutralización donde el bicarbonato de sodio en estado sólido se neutraliza con una solución de ácido acético en estado acuoso. Ambos reactivos reaccionan para producir acetato de sodio en estado acuoso y ácido carbónico en estado acuoso. Sin embargo, este último es altamente inestable y se descompone para producir agua y dióxido de carbono. Los objetivos de la práctica son aplicar los conceptos básicos de estequiometría, describir e interpretar resultados experimentales y comparar los resultados experimentales con los teóricos. Los protocolos de seguridad de la práctica son el uso de bata, guantes, lentes de seguridad y el cabello recogido. Los materiales que vamos a utilizar en la práctica son una balanza, una botella, un globo, bicarbonato y vinagre. Como primer paso se tiene que pesar la botella y el globo por separado y anotar los resultados de cada uno. Ahora se van a medir 50 mililitros de vinagre, los cuales ya tenemos aquí medidos y se van a vaciar a la botella. Ahora vamos a pesar 3 gramos de bicarbonato para después añadirlos al globo. Como siguiente paso vamos a colocar el globo en la boca de la botella, procurando que no se derrame el bicarbonato que ya está dentro del globo. Como siguiente paso es importante sujetar la boca de la botella para que no haya fugas y posteriormente pesar el sistema que se armó. Como siguiente paso, sin quitar el sistema de la balanza, vamos a mezclar el bicarbonato con el vinagre para que ocurra la reacción. Por último, posteriormente de que sucedió la reacción, vamos a anotar su masa final. Los resultados de nuestra práctica serían los siguientes. Aquí se muestra la reacción que se realizó en esta práctica, donde se demuestra que está correctamente balanceada. Aquí también se obtuvo desde un inicio cuál sería nuestro reactivo limitante, así como nuestro reactivo excesivo.
donde vemos que nuestro reactivo limitante sería el bicarbonato de sodio y el excesivo sería el ácido acético. Para calcular el volumen teórico del gas que se obtendrá, se realizó a partir de la ley del gas ideal, en la cual se plantea que el volumen es proporcional al número de moles por temperatura sobre presión. Nosotros, al despejar el volumen, obtuvimos la fórmula siguiente: volumen es igual a la constante de gases por el número de moles por temperatura sobre presión, donde la constante de gases ya tiene un valor establecido de 0.0821. Los números de moles se calcularon a partir de los 0.035 moles de bicarbonato de sodio y se obtuvo la misma cantidad de dióxido de carbono. En la temperatura se obtuvo 298 Kelvin y en la presión, al convertir de pascales a atmósfera, se obtuvo 1. Y así, al ya conocer todos los valores, se sustituyó en la fórmula que se estableció desde un principio, en la cual nos dio como resultado 0.8563 litros. Para saber los moles de reactivos y productos que intervienen en la reacción, aquí se demuestra cómo en cada reactivo y producto es un mol, cumpliendo una relación 1 a 1 en ambos. Aquí vemos cómo 3 gramos de bicarbonato de sodio es equivalente a 0.035 moles de este mismo. Debido a que para toda la reacción cumple esta relación, también interviene la misma cantidad de moles del reactivo limitante de 0.035 para cada uno de los productos, así como para el ácido acético. Se puede comprobar mediante los siguientes cálculos que realizamos. Para obtener los moles que se hubieran obtenido con 60 gramos de ácido acético y qué volumen de gas se produciría, si mantenemos la cantidad de bicarbonato de sodio, por más que incrementemos la cantidad de ácido acético, seguiremos obteniendo la misma cantidad de gas, ya que el reactivo limitante es el bicarbonato de sodio. Solo hacen falta los 2.1 gramos de ácido acético, o bien, al convertir a mililitros, serían 2.202 mililitros de ácido acético. Para que la reacción se lleve a cabo y por lo tanto el volumen obtenido sería igual a lo del inciso A en las mismas condiciones de temperatura y presión. Sin embargo, por lo mismo de que la cantidad inicial de gramos de ácido acético cambió a 60 gramos, ahora la cantidad de moles cambiaría a 1 mol de ácido acético. Pero como ya se mencionó anteriormente, este reactivo está en exceso, por lo que únicamente 0.035 de ellos intervendrían en la reacción. Para calcular el rendimiento de la reacción, se obtuvo primero el rendimiento teórico a partir de los 0.035 mol de bicarbonato de sodio, en el cual nos dio como resultado 1.54 gramos de dióxido de carbono. En el rendimiento real, al pesar el globo al final de la reacción, tuvo un peso de 1 gramo, y en el rendimiento de reacción daría como resultado 64.93%. Y por último, para identificar el reactivo limitante y en exceso, como se supo desde un inicio, el bicarbonato de sodio es el reactivo limitante, ya que a partir de los 3 gramos que se utilizaron, se obtuvo como resultado 0.035 mol de este mismo. En el caso del reactivo en exceso, al utilizar la densidad del vinagre, se hace el cálculo para saber los gramos en 50 mililitros. En este cálculo se utiliza la densidad del vinagre, la cual es 1.049 gramos sobre mililitro, y al hacer la conversión de 50 mililitros nos da como resultado 52.45 gramos de vinagre. Al hacer este cálculo de 52.45 gramos de ácido acético nos da como resultado 0.87, y aquí es donde vemos que es mayor al bicarbonato de sodio. Esto pasa porque al realizarse la reacción el bicarbonato de sodio se consume primero y la reacción se completa cuando esto sucede, dejando ácido acético de sobra, por lo cual no participa completamente en la reacción química. La estequiometría se refiere a las medidas y relaciones cuantitativas entre las sustancias y mezclas de interés en química. En otras palabras, es el uso de una ecuación química balanceada para determinar la cantidad de productos y de reactivos.
Para ello debemos conocer los conceptos de reactivo limitante y reactivo en exceso. En una reacción química va a haber un reactivo que nos ayuda a determinar la cantidad de producto que obtenemos. Este es conocido como reactivo limitante y se consume por completo una vez concluida la reacción química. Por el contrario, el reactivo en exceso es aquel que sobra y por lo tanto no se consume por completo en una reacción química. La cantidad máxima de producto que nosotros podemos obtener en una reacción se conoce como rendimiento teórico. Sin embargo, debido a circunstancias como la pureza, la temperatura, una mala calibración de material, reacciones secundarias, etc., al momento de nosotros realizar una reacción en el laboratorio es posible que no se llegue a dicha cantidad máxima de producto, por lo que vamos a establecer una relación entre el rendimiento teórico y el rendimiento real para así poder obtener el porcentaje de rendimiento de la reacción. La reacción que vamos a realizar en la presente práctica es una reacción de neutralización, en donde el bicarbonato de sodio en estado sólido se neutraliza con el ácido acético, con una solución de ácido acético, para entonces producir acetato de sodio en estado acuoso y ácido carbónico en estado acuoso también. Sin embargo, este último producto es altamente inestable, por lo que se descompone en agua en estado líquido y dióxido de carbono en estado gaseoso. Al nosotros estar analizando un gas, vamos a hacer uso de la ley de los gases ideales para así poder conocer el volumen que obtendremos de dicho gas. La ley de los gases ideales es una simplificación de los gases para así poder estudiarlos de una manera un poco más sencilla. Esta ley se basa en la ley de Charles, en la ley de Avogadro, en la ley de Boyle y en la ley de Gay-Lussac. Los objetivos que pretendemos alcanzar con la realización de esta práctica son primeramente aplicar los conceptos básicos de estequiometría, también describir e interpretar los resultados experimentales, así como saber comparar estos resultados experimentales con los resultados teóricos. En cuanto a medidas de seguridad, vamos a hacer uso de nuestra bata, nos recogemos nuestro cabello, vamos a utilizar guantes, cubrebocas y en este caso lentes. En cuanto a materiales, vamos a hacer uso de algún instrumento que nos ayude a pesar, una botella de plástico, un globo, vinagre y también bicarbonato de sodio. Una vez terminada la práctica, se obtuvieron los siguientes resultados. Estas son las cantidades en gramos de la masa de la botella vacía, la masa del globo vacío, el vinagre, el bicarbonato, la masa del sistema antes de la reacción, la masa del sistema después de la reacción y la masa del globo con gas. En esta práctica, la reacción que se llevó a cabo fue una reacción de neutralización, en donde podemos observar que el bicarbonato de sodio en estado sólido se neutraliza con una solución de ácido acético en estado acuoso,
produciendo acetato de sodio en estado acuoso y ácido carbónico también en estado acuoso. Este último producto, como es altamente inestable, se descompone para producir agua y dióxido de carbono. La reacción que estamos presentando ya se encuentra balanceada y tenemos sus respectivos pesos moleculares. Ahora, identificar el reactivo limitante y en exceso, explicar por qué. Para la realización de nuestros cálculos conviene comenzar por identificar quién será el reactivo limitante y quién será el reactivo en exceso. Comenzamos con el primer reactivo, que es el bicarbonato de sodio y del que tenemos 10 gramos. Además, también conocemos su peso molecular, que es de 84 gramos por mol. Y de acuerdo a la relación de moles, obtenemos un valor de 0.1190 moles. El siguiente reactivo es el ácido acético y sabemos que contamos con 50 mililitros. Para saber cuál es su equivalencia en gramos, hacemos uso del valor de su densidad y utilizando los factores de conversión vamos a encontrar que tenemos un total de 52.45 gramos de vinagre. Ahora sí podemos realizar los cálculos correspondientes y obtendremos que se cuenta con un total de 0.8742 moles. Comparando resultados, obtenemos que el reactivo limitante será el bicarbonato de sodio y el reactivo en exceso será el vinagre. El porqué de todo esto es que al momento de realizarse la reacción química, el bicarbonato de sodio se consume primero y la reacción se completa cuando esto sucede, dejando el ácido acético de sobra, es decir, que ya no participa más en la reacción química. Calcular el volumen teórico del gas que se obtendrá en esta práctica. Al nosotros estar analizando un gas, como ya lo habíamos mencionado en nuestra introducción, vamos a hacer uso de la ley de los gases ideales, en donde vamos a despejar la incógnita V para conocer este dato, quedándonos entonces la reacción que se muestra en pantalla. Ahora sabemos que el reactivo limitante es el bicarbonato, por lo que con él podremos calcular cuánto dióxido de carbono es que se produce. En cuanto a la temperatura, a ese dato le sumaremos la cantidad de 273.15 para que así nuestros grados centígrados queden en grados Kelvin. En cuanto a la presión, vamos a convertir nuestros hectopascales a atmósferas para que así podamos trabajar también con ese dato. Y finalmente sustituimos todos nuestros valores en la ecuación, quedándonos un resultado de 2.756 litros. Calcular las moles de los reactivos y de los productos que intervienen en esta reacción. Con ayuda de nuestra ecuación química que presentamos en pantalla, podemos observar que para toda la reacción química, la relación de moles es 1:1, por lo que intervendrá la misma cantidad de moles del reactivo limitante para cada uno de los productos, así como para el ácido acético. Lo que mencionábamos en nuestra diapositiva pasada, podemos comprobarlo con ayuda de los cálculos que presentamos en esta pantalla. Calcular cuántas moles se hubieran obtenido con 60 gramos de ácido acético y qué volumen se produciría de gas. Si nosotros mantenemos la cantidad de bicarbonato de sodio, por más que incrementemos la cantidad de ácido acético, seguiremos obteniendo la misma cantidad de gas, ya que el reactivo limitante es el bicarbonato de sodio. En cuanto al ácido acético, tomamos la cantidad de moles de nuestro reactivo limitante y con ayuda de factores de conversión y conociendo el peso molecular del ácido acético, vamos a obtener un total de 7.143 gramos. Si queremos conocer esta cantidad, pero en mililitros, basta con hacer uso nuevamente de factores de conversión y utilizar también el valor de su densidad. Entonces, vamos a obtener un total de
6.81 mililitros. Ahora, para que la reacción se lleve a cabo, el volumen obtenido sería igual al del cálculo que realizamos previamente con la ley de los gases ideales a condiciones de temperatura y presión constantes. Sin embargo, ahora la cantidad inicial de moles sería igual a 1, como es que se muestra en pantalla. Pero como ya mencionamos anteriormente, este reactivo está en exceso, por lo que únicamente 0.1190 moles intervendrían en esta reacción. Calcular el rendimiento de la reacción. Para empezar, el cálculo del rendimiento teórico, haciendo uso del reactivo limitante y del peso molecular del dióxido de carbono, podemos obtener como resultado un total de 5.2382 gramos de CO2. Para el cálculo del rendimiento real, al pesar el globo que contenía el gas una vez terminada la práctica, se obtuvieron 3 gramos. Y si a esto nosotros le restamos la masa del globo solo, que era de 1 gramo, obtenemos un total de 2 gramos de CO2. Finalmente, para el cálculo del rendimiento de la reacción, vamos a dividir el rendimiento real entre el rendimiento teórico para después multiplicarlo por 100 y nos da un resultado de 38.18% de rendimiento. La estequiometría se refiere a las medidas cuantitativas entre sustancias y mezclas de interés químico. En otras palabras, es el uso de una ecuación química balanceada para conocer la cantidad de productos y reactivos. Gracias a la estequiometría, podemos decir que es posible conocer la cantidad de productos al utilizar cierta cantidad de reactivos, pero para ello necesitamos conocer el tipo de reactivo limitante y reactivo en exceso. El reactivo limitante es aquel que determina la cantidad de productos, ya que es el que se consume primero, y el reactivo que sobra se conoce como reactivo en exceso. A la cantidad máxima de producto que se puede obtener se le conoce como rendimiento teórico, pero al hacer la práctica es posible que debido a reacciones secundarias, impureza de los compuestos, mala calibración del material, entre otros, no obtengamos ese resultado, por lo que se hace una relación entre el rendimiento teórico y el rendimiento real para obtener el rendimiento de reacción en porcentaje. En esta práctica, la reacción que se llevará a cabo es una reacción de neutralización, donde el bicarbonato de sodio se neutraliza con una solución de ácido acético. Ambos reactivos reaccionan para producir acetato de sodio y ácido carbónico. Sin embargo, el ácido carbónico es altamente inestable y se descompone para producir agua y dióxido de carbono. Al analizar un gas, estaremos utilizando la ley de los gases ideales. Esta ley es una simplificación de los gases para estudiarlos de forma más sencilla, puesto que en estos gases no se consideran efectos electromagnéticos o colisiones tipo elásticas entre las partículas. La ley de los gases ideales se basa en la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley de Avogadro. Los objetivos de la práctica son aplicar los conceptos básicos de estequiometría, describir e interpretar resultados experimentales y comparar los resultados experimentales con los teóricos. Los materiales que vamos a necesitar son una balanza, una botella y un globo, y los reactivos que vamos a ocupar son bicarbonato de sodio y vinagre. Las medidas de seguridad que vamos a estar siguiendo son utilizar el equipo de protección necesario, es decir, bata, guantes, cubrebocas, el cabello recogido y lentes. Iniciaremos pesando la botella y el globo por separado. Después mediremos 50 mililitros de vinagre y los colocamos en la botella.
Ahora pesaremos el bicarbonato, en mi caso fueron 10 gramos. Colocaremos esa cantidad de bicarbonato dentro de un globo. Ahora colocaremos el globo en la boca de la botella, procurando no derramar dentro de la botella el bicarbonato. También debemos asegurar que esté bien sujeto para evitar fugas. Ahora pesamos el sistema, es decir, el conjunto de la botella con el globo y los reactivos, antes de mezclarse, y registramos la masa. Sin quitar el sistema de la balanza, se voltea el globo para que el bicarbonato de sodio caiga dentro de la botella y comience la reacción. Esperamos a que termine la reacción y una vez terminada registramos la masa. Con el fin de calcular el rendimiento real, quité el globo de la botella procurando que todo el gas quede dentro y lo pesé por separado. Las cantidades registradas fueron las siguientes. Podemos ver que la masa del sistema antes de la reacción es diferente a la masa del sistema después de la reacción. Considero que esto se debe a la poca exactitud de la balanza utilizada, ya que según la ley de conservación de la materia, este peso debería ser el mismo. Antes de comenzar con los cálculos, tenemos que verificar que la reacción que se lleva a cabo esté balanceada. Como podemos observar, ya se encuentra balanceada. Explicaré primero el inciso E, ya que utilizaremos el cálculo de reactivo limitante y reactivo en exceso para próximos incisos. Se realizaron los cálculos necesarios para obtener el reactivo limitante y en exceso. Se concluyó que el limitante es el bicarbonato de sodio. Para conocer los moles de vinagre, necesitamos conocer la masa, pero como lo tenemos en mililitros, se investigó la densidad del vinagre para a partir de los mililitros utilizados conocer los gramos que teníamos. El reactivo limitante es el bicarbonato de sodio, ya que es el que se consume primero. La reacción se completa cuando esto sucede, dejando ácido acético, o sea vinagre, de sobra. El volumen teórico de gas que se obtendrá se calculó a partir de la ley de los gases ideales. De la ecuación se despejó el volumen. Para conocer los moles, utilizamos una relación estequiométrica entre los moles de bicarbonato de sodio y los moles de dióxido de carbono producidos en la reacción. Y obtenemos que la cantidad de moles de dióxido de carbono es la misma cantidad de moles de bicarbonato de sodio. Para conocer la temperatura, se investigó la temperatura que había al momento de realizar la práctica, la cual era de 24 grados centígrados, pero como la necesitamos en Kelvin, le sumamos 273.15. Para la presión también se investigó. La presión en ese momento era de 1011 hectopascales. Esta cantidad la convertimos a atmósferas. Teniendo estos datos ya podemos sustituirlos en la ecuación y obtenemos que el volumen teórico que se obtendría es de 2.911 litros. Para conocer los moles de reactivos y productos que intervienen en la reacción, recurrimos a nuestra ecuación balanceada. Podemos observar que la relación es 1:1, por lo tanto interviene un mol de cada reactivo y se produce un mol de cada producto. Volvemos al cálculo que hicimos anteriormente para saber cuántos moles tenemos en los 10 gramos de bicarbonato utilizados y nos sale esta cantidad.
y debido a que la reacción es 1 a 1, intervendrá la misma cantidad de moles de reactivo limitante, es decir, los 0.11.905 moles para cada uno de los productos, así como para el ácido acético. Esto lo podemos comprobar mediante los siguientes cálculos, que se basan en la relación estequiométrica de la reacción balanceada. El inciso C pregunta los moles que se hubieran obtenido con 60 gramos de ácido acético y qué volumen de gas se produciría. Pero como el ácido acético es nuestro reactivo en exceso, por más que incrementemos esta cantidad, si no modificamos la cantidad de bicarbonato de sodio, la cantidad de gas seguirá siendo la misma. Realicé el cálculo para saber cuántos mililitros de ácido acético son necesarios para hacer reaccionar 10 gramos de bicarbonato de sodio, por lo que se concluyó que solo son necesarios 6.81 mililitros de ácido acético. Entonces el volumen de gas que se produciría seguiría siendo el mismo que en el inciso A, aclarando que esto debe ser en las mismas condiciones de temperatura y presión. Sin embargo, nuestra cantidad inicial de moles sí cambiaría. Ahora tendríamos un mol de ácido acético. Para calcular el rendimiento de reacción, nuevamente utilizamos relaciones estequiométricas para saber a partir de la cantidad de moles que tenemos, saber cuántos gramos de dióxido de carbono deberíamos haber obtenido. El rendimiento real se obtuvo a partir del peso del globo junto con el gas. Al pesar el globo se obtuvieron 3 gramos, pero como el globo pesaba 1 gramo se lo restamos. Se obtiene que obtuvimos 2 gramos de dióxido de carbono. Con estos datos ya podemos calcular el rendimiento de reacción, el cual es el rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100%. Sustituimos los datos y obtuvimos un rendimiento del 38.18%.